Ale, 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 Zaragoza, ale, ale. Felicitarnos todos porque hoy, por fin, después de temporada y media, ha accedido público a la Romareda y yo creo que se ha hecho con toda normalidad y guardando todas las medidas de seguridad que nos tocaban y que habíamos acordado con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón. Como bien ha referido Miquel, a mitad de tarde, a media tarde hemos lanzado un comunicado en relación con la decisión que se ha tomado hoy en el seno de la Conferencia de Comunidades al respecto de los aforos para el fútbol profesional a partir de la primera jornada de Liga, que nos afectan enormemente porque nosotros, como bien sabéis, llevamos semanas trabajando con la Dirección General de Salud Pública y con la Consejería para poder llegar a este momento, al día del Trofeo Ciudad de Zaragoza, con público en la Romareda y evidentemente siempre teniendo en cuenta la situación de la pandemia y cuál era su evolución, ¿no? Que hemos ido viendo cómo se ha ido complicando y gracias a Dios parece que los datos van siendo mejores. En este sentido, pues como no puede ser de otra manera, nosotros nos sentimos agraviados porque después de haber trabajado, como digo, muchas semanas para establecer un protocolo acorde a la situación, acorde a nuestra responsabilidad y cumpliendo aquellas premisas que vienen marcadas por parte de las instituciones, queríamos tener ya para este partido un aforo del 75%, más allá de la gente que acuda al campo, y también para el primer partido de Liga, el día 13, ¿no? Para que puedan acudir cuantos más abonados y simpatizantes del Real Zaragoza. En este caso, bueno, pues nos ha sorprendido y quizás yo puedo hablar de cierta decepción porque al final el aforo se nos reduce a casi la mitad, ¿no? Un 40% con las medidas que se nos marquen. Vamos a esperar a ver cómo va la situación. Entiendo que son medidas transitorias, que son medidas que son fruto probablemente de que ha habido falta de acuerdos entre las propias instituciones territoriales y sus propios equipos. No lo ha sucedido en Aragón, porque tanto nosotros como la Sociedad Deportiva Huesca hemos trabajado, como digo, con la Consejería para poder llegar a este momento, ¿no? Bueno, no entendemos esa modificación porque creo que haciendo las cosas bien, con responsabilidad y con las medidas que habíamos adoptado era más que suficiente y siempre teniendo en cuenta que la pandemia puede evolucionar favorablemente o desfavorablemente y en ese sentido pues tendríamos que adaptarnos a esa situación. Esto surge en mitad de la campaña de abonados que lanzamos por responsabilidad muy tarde, cuando tuvimos la seguridad y la certeza por parte de las autoridades de que podíamos lanzarla en las condiciones que queríamos, ¿no? Y evidentemente esto nos obliga a estudiar medidas y a tratar de adaptar la campaña de abonados a la situación real que nos exigen las autoridades nacionales. Yo confío que esto se revierta en el menor tiempo posible y podamos tener cuanto antes, al menos, aquello que habíamos acordado con nuestras autoridades sanitarias. Bueno, como te digo, estamos estudiando cómo podemos adaptar nuestra campaña de abonos a esta situación real que nos ha venido sobrevenida, porque ha sido esta misma tarde y no hemos tenido tiempo material a poder trabajar sobre ello, pero vamos a hacerlo y vamos a ver si somos capaces de encontrar una solución a este conflicto que se nos crea, ¿no? Frente a lo que veníamos planteando y trabajando con las autoridades autonómicas y lo que nos exigen y nos obligan a cumplir las autoridades nacionales. Efectivamente, dados los plazos que nos han dado en las noticias de esta tarde, nosotros nos vemos mucho más afectados también que otros clubes. Nuestra masa social, todo aquel que quiera acompañar al Real Zaragoza en esta temporada, pues bueno, va a verse también agraviado por esta situación, ¿no? Entonces vamos a ver dónde estamos, vamos a ver qué podemos hacer y qué soluciones buscamos para que sean las más idóneas, ¿no? Teníamos cerrado un protocolo como digo, con las autoridades que nos exigía el acceso, que todas las personas que accedieran, que era lo que nosotros entendíamos, tuvieran esa certificación. Evidentemente nosotros no guardamos esos datos, son de carácter privado y sanitario y nosotros lo que pedíamos era una declaración responsable y simplemente a solicitud de la gente que está en las puertas o del personal de seguridad poder justificar que efectivamente se tiene ese certificado, sin más. Evidentemente esto cambia
cambia la situación. Tenemos que estudiar bien cuál es el acuerdo al que se ha llegado, cuáles son los detalles para poder aplicarlos a la situación. Como esto también se trasladará a la Liga en su conjunto como patronal, pues evidentemente de allí trabajaremos estos días pues para tener un protocolo lo más ajustado posible a la realidad y a las exigencias. Bueno, la situación no ha cambiado en lo sustancial en estas últimas semanas. La operación en lo que son sus detalles contractuales está cerrada desde hace tiempo y, bueno, evidentemente falta cerrarla la rúbrica y evidentemente la llegada de los fondos. En este sentido, poco más te puedo contar. Cuando se sucedan todas esas cosas, si se suceden en el tiempo, pues nosotros pues se llevará a cabo esa operación, ¿no? Pero más allá de eso, nosotros seguimos trabajando. Como todo se dilata en el tiempo, nuestra obligación, nuestra responsabilidad es seguir trabajando en dotar a la dirección deportiva del mayor presupuesto posible. Ya hemos avanzado iniciativas en búsqueda de ingresos, etcétera, etcétera. Y más allá de que esa venta se produzca o no se produzca, nosotros el club saldrá a competir con garantías y con ilusión y con toda la fuerza para esta temporada. Bueno, no ha dado. Entre más de 42, pero entre 42 del fútbol profesional. Tiempo no ha dado, hay que conocer los detalles. Es una operación que ha anunciado la Liga y que está lanzada por parte de la Liga, que evidentemente beneficiará y veremos en qué medida beneficia a unos y a otros clubes. Es una medida que evidentemente tendrá que ser estudiada en las comisiones delegadas oportunas, en la asamblea de la Liga, y una vez ratificada pues conoceremos los detalles, o antes conoceremos los detalles, ¿no? Bueno, ahora mismo no podemos, ¿no? Sin conocer lo que es el detalle de esa operación corporativa por parte de la Liga, nosotros no podemos aventurar cuál puede ser la cantidad a la que tiene derecho el Real Zaragoza, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo lo que sea fortalecer la marca Liga, la marca fútbol español, la Liga de Fútbol Profesional, pues siempre será positivo. Si eso redunda también en mayores ingresos para los clubes, pues bienvenido sea.